1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. El ídolo adolescente Justin Bieber ha indignado a miles de padres con sus opiniones sobre el aborto y las violaciones. En vísperas de los exámenes finales se ha disparado el alquiler de pinganillos. Hay perros abandonados, los hay también maltratados, pero hay también muchos perros de hoy en día que llevan una vida bastante regalada en los hogares. Si sus amos reciben cremas o masajes o van a la moda, pues ellos también. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Empezamos con 8 casos, posibles casos, no siquiera casos confirmados, ahora ya son 10, porque se han incorporado 2 en las últimas horas y probablemente cuando termine el programa o dentro de un ratito hay alguno más, a lo mejor. Casi seguro que cuando terminemos habrá 12 Las primeras dosis de la vacuna contra la gripe A ya están en España y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, prevé que comiencen a administrarse en la primera quincena de noviembre. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Quiero anunciarle que el Gobierno aprobará la reforma laboral el próximo día 16, miércoles, en Consejo de Ministros. Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo. El Gobierno no contempla, después de las medidas adoptadas de reducción del déficit y consolidación fiscal, dentro de las que incluyo el techo de gasto para el presupuesto del año 2011, nuevas medidas. En los últimos 4 años ha habido 3 millones de despidos en España y por eso es necesario una reforma laboral en nuestro país. El camino está trazado y cabe confiar en que el Gobierno que salga de las urnas a finales de año, sea del signo que sea, continúe transitándolo en esa dirección. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. La reforma laboral
es una reforma necesaria. La única manera de poner a salvo los elementos básicos del servicio público de la educación. Y por eso es necesario una reforma laboral en nuestro país. Bien, la reforma laboral pues era necesaria y ha sido un paso en la buena dirección. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Yo lo pruebo y me reaccioné. ¡Wow! Y la reacción de la gente es... ¡Wow! Sentirse hinchada es normal, ¿no? No, sentirse así no es normal. Lo normal es sentirse bien. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Pasa de mí, no le interesan mis problemas, está todo el día hablando de cosas que solo le importan a él. Me ha fallado, le he pillado mintiéndome. ¿Y qué vas a hacer? No tengo ningún motivo para creer en él. No volveré a votar a Zapatero. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. La educación, otro de los pilares del estado de bienestar, tampoco escapa a los recortes presupuestarios. Ello se traduce en un aumento del número de alumnos por clase de un 20% y un incremento de las tasas universitarias de un 50%. Porque la definición exacta del neolítico no me la sé. ¿Aproximada? Bueno, cállate, mira. La mama, edad media. Sí. La edad media es hasta que los seres humanos hacen la escritura. ¿O no? ¿Ahora qué? Total, le voy a seguir explicando. En la Edad Media hay como tres partes. Que hay antes paleolítico, neolítico. ¿En la Edad Media? O en la Edad Moderna. A ver, la del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Pues 9 por 8, espérate. 9 por 9. A ver, si 9 por 9 es 81 y le puto 9, 79. ¡A mí!
¿De qué me conoces, pedazo puta? ¿Dónde está la cámara? Pedazo puta, da la cara. ¿Dónde está? Mentirosa, tengo el coño o la polla, me da igual. Métete la igual el coño, lávate el coño con bacalao. ¡Anda la mierda, marrana! 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y en La Razón. Hemos comprado a crédito segundas viviendas, televisiones de plasma, viajes al Caribe, y eso no es razonable. Pero este argumento no es nuevo en el PP. Parece que tienen fijación con los que compran plasmas. Segunda vez que salen a relucir en una semana. Y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma. Esta diputada valenciana hablaba de parados en lugar de, por ejemplo, cargar contra los bancos. Lo mismo el gobierno de Rajoy, que prefiere pasarle la culpa a los ciudadanos, los que según la oposición son las víctimas y no los causantes. No es verdad que había unas relaciones de libertad absolutas. Y no es verdad que la responsable es la gente de ir a meterse en aquellos créditos. Le metieron los créditos por los ojos. Y los bancos se desentienden del asunto. Parece que la crisis no va con ellos. La crisis económica no está provocada por el sistema bancario. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Los psicólogos y los científicos llevan mucho tiempo intentando medir las emociones, pero también los directores de marketing. Y la comprensión de aquello que nos mueve interiormente, lo que motiva nuestras elecciones, es lo que las compañías de neuromarketing nos están ofreciendo cada vez más. En este experimento vemos que la temperatura de la piel desciende gradualmente desde la marca 80 en el gráfico hasta cerca del 65. Observamos las ondas cerebrales y tenemos 64 sensores. Cada uno de los sensores monitoriza el cerebro 2000 veces por segundo. De modo que en un segundo obtenemos 128.000 puntos de referencia. Imagínese lo que obtenemos en 30 segundos, lo que obtenemos en un minuto. Miles de millones de puntos de referencia, ¿verdad? Con esto medimos 3 parámetros, solo 3 parámetros, con enorme precisión. Medimos sus ondas cerebrales en respuesta a un anuncio de 60 segundos. De ahí hemos tomado 3 componentes, que son atención, emoción y memoria. Y a partir de ahí podemos deducir una puntuación total de efectividad, que adjudicamos al anuncio que acabamos de ver. Como puede ver en el gráfico detrás de mí, cada uno tiene su propia puntuación individual, pero si combinamos los 3 obtenemos una puntuación de efectividad. La puntuación total es muy buena. Entre los 3 componentes tenemos atención, que es muy alta. La atención es el más fácil de capturar, por eso es siempre alta. Pero el perfil emocional sube y baja constantemente, y eso es lo que nos interesa. Si una persona muestra una emoción muy alta, puede producirse agotamiento, se cansa del anuncio enseguida. Por tanto, que suba y baje es muy bueno. La memoria es el componente más difícil de capturar. Si lo consigue, se trata de un buen anuncio, porque la memoria se mantiene muy alta desde el principio. Guepardo malo. Si conseguimos que la memoria suba, como vemos en el gráfico, que al final sube claramente, eso significa que mostrar la marca o el mensaje al final del anuncio es muy positivo. Y sabes que el consumidor se marchará recordando la marca o el anuncio.